nombre es Juan Carlos Toledo y soy nacido, criado acá en Margarita Belén. Y mis padres, mi mamá que vive aún hoy, Ana Estela Baluzzi, hija de Agustín Baluzzi de Camporossi, y mi papá, Aldo Sixto Toledo, también hombre de Camporossi, que ya falleció justamente este año y hace unos días se cumplieron 25 años de su fallecimiento. La verdad que crecí en una familia sacrificada por la vida de mis padres. Siempre recuerdo relatos que me hacía mi papá y diálogos que aún hoy tengo con mi mamá comentando anécdotas y hechos y vivencias de ellos. Mis padres crecieron en Camporossi y cuando se casaron fueron a vivir a Colonia Benítez, al campo de mi abuelo Baluzzi, y el campo, decían la zona de Semenza, se decía en ese entonces, y posteriormente vinieron más cerca del pueblo y después fueron a radicarse a Selva del Río de Oro. Ahí habían nacido mis hermanas y mujeres que son las mayores, y después los dos varones, los dos hermanos mayores, los varones, también nacieron ahí. Y bueno, la verdad que esa fue toda una vida sacrificada, los años que estuvieron ahí mis padres, hasta que les sale la posibilidad de venirse a Margarita Belén y trabajar en carnicería, que fue la actividad que desarrolló mi papá hasta prácticamente los últimos años de su vida. Y uno de sus hermanos, el mayor de ellos, Héctor, tenía una carnicería acá y le ofrece venderle la carnicería a mi papá. Entonces él viene y le compra la carnicería. Creo que algo me contaba mi mamá después, que hicieron cambio por una parte de campo, y entonces mi papá, mi mamá con mis hermanas, que algunas ya habían venido antes para comenzar la escuela acá en Margarita, se radican acá en el pueblo, comenzando la actividad de la carnicería, que eso fue en el año 1961. Y uno de mis hermanos tenía 3 meses cuando vinieron a Margarita. Después nací yo en el 64 y el menor de los hermanos, que nació en 1969. Y bueno, ahí fue desarrollando su actividad y bueno, había una particularidad porque bueno, ellos vinieron, hicieron una parte de la casa donde vive todavía mi mamá hoy y donde yo crecí con mis hermanos. Bueno, tenía una parte, una habitación grande, y ahí dormíamos todos, los 6 hermanos que estábamos ya en ese momento. Somos 7 hermanos nosotros, y 6 dormíamos ahí en esa habitación con mis padres. Y bueno, yo recuerdo que, no sé, habré tenido seguramente 5 años, 6 años, y mi papá se levantaba a la madrugada para ir muchas veces al campo. Salían a caballo de acá de Margarita para ir a Selva del Río de Oro, iban a caballo. Y bueno, yo quería ir con él, por supuesto. Y bueno, muchas veces fui, pero ya no recuerdo si fui a caballo siendo chico, pero bueno, íbamos al campo y una actividad que me apasionó siempre y lo acompañé siempre a él en toda la actividad en la parte del campo, el trabajar con los animales, andar a caballo. Y bueno, fue también una pasión para mí desde chico acompañarlo en su trabajo en el matadero, ¿no es cierto? La carnicería. Actividad que desarrollé yo y la desarrollaron todos mis hermanos, es decir, cada uno de mis hermanos fue un colaborador en el trabajo de mi papá en la carnicería.
porque recordaba que en esa época se hacía todo. Es decir, había que ir a ver los animales en el campo del vendedor, negociar y bueno, después trasladar los animales. Mi papá pudo comprar un camión más adelante con su trabajo para poder transportar los animales y bueno, era llevar al matadero. Cada día de faenas, ahí el predio donde está instalado, para los más jóvenes hoy, donde está instalado lo que algún día puede llegar a ser frigorífico, bueno, ahí estaba el matadero municipal para los chicos más jóvenes. Y bueno, es un piquete grande donde se largaban los animales, cada uno de los carniceros largábamos los animales ahí para faenarlo, y bueno, a veces no se faenaba todo en un solo día, o sea, no existían cámaras como existen hoy, cámaras grandes donde uno carnea 10 animales y trae una jaula, 10, 12 animales y lo ponía todo en la cámara, pone todo en la cámara. Es decir, ahí había que ir carneando todos los días un animal, 2 animales, 3 animales, depende de la necesidad. Y bueno, cada día había que ir a caballo, encerrar los animales en el piquete al corral y bueno, y ahí muchas veces sacarlo al lazo para llevar al piso donde se faenaba. Y bueno, toda esa tarea la hacíamos nosotros, yo la fui haciendo de chico, yo recuerdo, o sea, con nostalgia, pero con mucha alegría, porque para mí fue una vivencia que marcó mi vida. Esa experiencia de la carnicería y del matadero, por ejemplo. O sea, hablo yo, pero mis hermanos varones que fueron también vivenciaron de la misma manera. Mis hermanas ayudaban en el trabajo, pero ya más en la atención en el negocio, y después en el trabajo con mi mamá, donde ella hacía la grasa, porque se cocinaba el cebo. Y yo me acuerdo de mi mamá, y hoy le digo: mamá, vos hoy seguís por ahí sufriendo las consecuencias del fuego en el invierno para cocinar el cebo y hacer grasa para vender, porque era aprovechar todo lo que se producía. Y bueno, mis hermanas colaboraban, era una empresa familiar. Y bueno, la experiencia del matadero, por ejemplo, donde te contaba que nosotros, si enlazábamos, llevábamos el animal al brete y bueno, después lo sacábamos al piso donde lo faenábamos, cuereábamos, sacábamos todas las menudencias que se sacaba del animal. Y bueno, ese era un trabajo todo a fuerza y a pulso. Ahí no había tecnología, la tecnología era el lazo, era el esfuerzo físico, el cuchillo, la sierra a mano, no había nada eléctrico en la época que nosotros teníamos la carnicería. Y bueno, pero era todo. Yo recuerdo con los carniceros que estábamos en esa época, que me estuve recordando un poco me acuerdo de Héctor de Vil, que tenía su carnicería, eran contemporáneos con mi papá. Y después los hermanos Bruno, Pepe, Sapo, que ya fueron más de mi generación, hace años posteriores, pero grandes amigos y con lo que compartimos mucho, por supuesto, el trabajo y la amistad. Me acuerdo que Juan Sosa también fue una persona que puso carnicería un tiempo, y bueno, después ya vinieron Morales, Cuesta, Petopolis, que tenía carnicería, pero ya carneaba en la colonia, después empezó a carnear acá, siguió con su carnicería acá. Pero de lo que me acuerdo, la época que yo era más chico, sí, en la época que estaba mi papá, Héctor de Vil, y bueno, era un trabajo, recuerdo así, con gratificación de competencia comercial, pero de una camaradería que se vivía, donde nos ayudábamos, porque si el negro Toledo no pudo traer animales porque llovió y no había manera de sacar,
yo te presto un animal y me devolvés, cuando traes el animal me devolvés. Eso, no había papeles de por medio de si un documento de si mirá me tenés que volver, no, era un trabajo de, por eso digo, una competencia comercial donde cada uno trataba de vender porque es su comercio, pero a la vez que nadie quede en llanta, que nadie le falte para poder trabajar. Testimonios y ejemplos de vida y experiencias que nos sirven en el camino de la vida, ¿no es cierto? También me puse a pensar y a traer a la memoria anécdotas así. Yo me acuerdo que era chico y bueno, muchas veces venían vacas, por ejemplo, que estaban con una preñez muy avanzada y bueno, estaba el ternero adentro y se faenaba las vacas, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros chicos, porque había muchos chicos de todos los alrededores que venían a ayudar ahí en el matadero para faenar, porque después siempre llevaban algo para su casa, para comer. Esa era la experiencia que había. Y bueno, sacábamos el ternero de la panza y después para nosotros era una felicidad ser de carnicero. Nosotros que éramos chiquitos, porque yo me acuerdo que iba de chico al matadero, y bueno, nosotros le sacábamos el cuero al ternero y faenamos y después lo comíamos, por supuesto, porque era ya un ternero a punto de nacer. Y como es... bueno, todas esas experiencias que fui viviendo, la verdad que fueron muy gratas. Mi papá nos enseñó, nos dio el ejemplo de trabajar, de aprender a trabajar. Y yo le estoy agradecido, yo creo que todos mis hermanos le estamos agradecidos. Más allá de que por ahí no hace mucho hablábamos con uno de mis hermanos y decíamos que nosotros no le mequinábamos al lomo en ese entonces, ¿no es cierto? Es decir, cargar medias reses en la espalda. Y bueno, hoy sentimos el cansancio en la columna, la espalda, pero la verdad lo hacíamos con alegría porque era nuestro trabajo y nos divertíamos. Y bueno, y era el trabajo que nos permitía desarrollar nuestras actividades después, si poder vestirnos, poder comer, poder salir a bailar, porque también era fruto de nuestro trabajo, ¿cierto? Y hoy recordaba una anécdota porque cuando yo era chico, también en la primera época que yo empecé a trabajar en el matadero, la carnicería, traíamos en jardinera carne, o sea, todo tirado por caballo. Y bueno, yo recuerdo que venía desde el matadero y pasaba por Barrio La Lata, que tengo muchos amigos ahí, y todos los muchachos de mi edad nos conocemos desde entonces, cuando yo tenía 8, 10 años, 12, y venía. Bueno, yo venía en la jardinera trayendo la carne y bueno, esa era una parada donde los vecinos salían a comprar, por ejemplo. Y bueno, compraban el mondongo, compraban el corazón, otros compraban el riñón, las entrañas. Y yo iba vendiendo mientras venía por el camino. Y la verdad que era... Por eso digo que a mí me apasionó siempre la actividad. Amé mucho el trabajo desde chico en la carnicería, me divertí mucho. Y bueno, hasta que después el tiempo fue pasando, también los avances, después ya empecé a trasladar con una camioneta, o sea, una movilidad más rápida, ya no venir en jardinera. Y recuerdo que una vez tenía un caballo que se llamaba Catán, el que tiraba la jardinera. Bueno, yo venía y en la calle paralela a la casa de mis padres, venía por esa calle, yo solo venía. Bueno, el caballo estaba acostumbrado a donde tenía que doblar, yo iba a seguir derecho, o sea, iba tranquilo. Bueno, el tema es que cuando llegamos a la esquina, el caballo dobla hacia la derecha para ir ya hacia la parte de la casa de mis padres y volver a doblar, porque era lo que hacíamos siempre. Y bueno, como yo venía despistado, confiado que iba a seguir derecho, me tira para la izquierda, por supuesto. Me caí de la jardinera, me pasa la rueda por arriba. Tuve suerte que no me quebró, pero bueno, estuve varios días con muchos dolores en la pierna. Y bueno, pero anécdotas que quedan en el recuerdo y que bueno, y puedo contar y me alegran cuando las recuerdo, ¿no?
Y bueno, acá en la carnicería ya era el trabajo mano a mano con el cliente, donde mi padre fue una persona, te diría que él te compraba y te vendía porque tenía una calidad especial, un carácter muy especial para que el cliente quede conforme con lo que va a llevar. Y o sea, tenía un carácter muy, muy particular, una alegría sana en su trabajo, sana con los clientes. Y bueno, así fue granjeándose amigos, por supuesto, donde que venían siempre, por supuesto, a la carnicería, con los que compartía muchas veces. Quizás algún sábado a la tarde se sentaban y se ponían a jugar al truco cuando terminaban la actividad, ¿no es cierto? Porque también era una de las actividades que hacían. Y bueno, él nos fue enseñando todo eso, fuimos aprendiendo, yo fui mamando de eso y por ahí me pongo a pensar y recuerdo a mi padre y me veo reflejado, ¿no? Porque muchas de esas cosas yo los observo a mis hermanos, mis hermanas, por ahí que tenemos un parecido en la manera de actuar con mi padre. Y bueno, el venir yo les cuento a mis hijos siempre que a mí me gustaba salir, por ejemplo, ir a los bailes y bueno, me acuerdo que íbamos con Pepe, y no me acuerdo si Sapo, pero con Pepe íbamos a Las Palmas y a Leonesa a los bailes, por ejemplo, los viernes a la noche. Y bueno, recuerdo de varias veces que yo llegaba a la madrugada, tipo 5 de la mañana, 6, y mis padres estaban tomando mate. Yo me sentaba, tomaba unos mates con ellos, me bañaba, agarraba la camioneta y me iba al matadero porque teníamos que ir a carnear. O sea, no había descanso ahí de si me voy a dormir, yo vengo del baile, me voy a dormir. No, pero me pongo a buscar en mi interior y no recuerdo una protesta en nosotros, a decir, che, tengo que ir a trabajar, ahora yo quiero dormir. No, sabíamos que teníamos que hacer eso, pero nuestros padres tampoco nos decían, no, vos no podés salir, tenés que responder después. Sabíamos que teníamos que responder después en nuestras actividades. Y bueno, y veníamos, trabajábamos, hacíamos nuestras actividades. Y otras veces cuando hablábamos con vos recién de qué es lo que hacía, estudiaba. Yo hice mi primaria, secundaria, comencé en la universidad, no terminé porque después también me dediqué más a acompañar a mi padre en su trabajo y bueno, ya cuando quise retomar ya me costó más, ya formé toda mi familia y bueno, sé que me dediqué a trabajar, de lo cual no me quejo, le doy gracias a Dios, siento la bendición de Él en cada momento. Pero nosotros íbamos al matadero entre semana. En invierno generalmente se faenaba a la tarde, en verano se faenaba a la mañana. Y yo recuerdo que íbamos a la mañana temprano, llegaba, dejaba la carne en la carnicería, me iba a mi casa, desayunaba a media mañana y llegaba con lo justo, agarraba mi bicicleta y me iba a educación física. Y bueno, a la tarde me iba a la escuela secundaria, por ejemplo. Sí, nada me impidió hacer de todo, es decir, de estudiar, de hacer deporte, donde jugábamos al básquet, donde competíamos con San Martín. Sí, el trabajar, el acompañar a mi padre no fue un impedimento para que yo no pueda estudiar, para que yo no pueda hacer deporte, para que no pueda salir. Me siento orgulloso de mi padre. Yo me siento orgulloso por los valores que me dejó y que le dejó a mis hermanos, es decir, el del esfuerzo, el de una sonrisa en el trabajo, el de no quejarse. Si hay que ponerle esfuerzo, pongámosle esfuerzo, pongamos lo mejor. Ese ejemplo de que se puede hacer, trabajar, divertirme, estudiar, hacer deporte, el no decir, no, si yo trabajo no puedo estudiar, no puedo tener que dejar el estudio para trabajar, o si trabajar no puedo estudiar, no se puede hacer todo. Y fíjate, Celso, que
estamos hablando de 40 años atrás, 45 años atrás, donde la tecnología nada que ver lo que es hoy, la posibilidad de movilizarse. Es decir, ahí se hacía bicicleta, a caballo, a carro, a sulky, pero bueno, esas anécdotas, fíjate vos los adelantos, si yo te traigo a los comienzos en el matadero, recordábamos con uno de mis hermanos que nosotros faenábamos el animal, se lo colgaban en el aparejo y bueno, había que ver si el animal no estaba enfermo. No teníamos veterinario en el comienzo, sí. Después hubo ya al final del tiempo del matadero, cuando nosotros dejamos la carnicería y los años que siguió el matadero, bueno, ya hubo veterinario. Pero me acuerdo que el animal tenía un ganglio en la parte del cogote, cerca de la paleta, y en la punta del matambre, allá en el cuarto, y bueno, nosotros le cortábamos, había un ganglio, dos ganglios ahí, se les cortaba para ver si no largaba pus, por ejemplo, para ver si el animal no estaba infectado con algo, si no estaba enfermo. Era una manera de ver si el animal estaba sano. Los elementos que utilizábamos para que, bueno, la carne sea de buena calidad para los consumidores. Incluso cuando vos abrías el animal, lo destripabas, como decíamos en el lenguaje, en el matadero. Bueno, vos abrías y ya veías y a veces estaba todo lleno de granos, por ejemplo, adentro. Y bueno, ese animal se desechaba ahí nomás, lo sacábamos, lo arrastrábamos y se le prendía fuego, por ejemplo, ahí en el campito al lado de la playa donde faenábamos, pero se desechaba ya ese animal porque ya se veía que estaba enfermo el animal, o sea, está lleno de grano, adentro algo se observaba raro y bueno, el animal había que desecharlo. Bueno, fueron las cosas, fueron los medios que fuimos utilizando para llevar adelante toda la actividad de la carnicería. Y bueno, así fue que fueron pasando los años y bueno, allá por el 86 vendimos en la carnicería. O sea, ese año mi papá iba a cumplir 25 años con la carnicería, o sea, del 61, en octubre del 61. Y bueno, el negocio no estaba yendo bien y se nos presenta la oportunidad de cambiar de rubro y vendemos la carnicería, que le vendimos precisamente a Pepe y a Sapo Bruno. Y bueno, cambiamos de rubro nosotros, fuimos a Resistencia. Yo fui 2 años, pues volví, me casé y volví acá. Y sinceramente me quedó siempre clavado en el corazón el desprenderme de la carnicería, el desprenderme del matadero, por todo lo que te estuve contando de la experiencia en la niñez, lo que fui aprendiendo, lo que disfruté, lo que me divertí, lo que aprendí a esforzarme y a trabajar, y no fue fácil y siempre me quedó el anhelo de decir voy a volver a un día a poner carnicería. Bueno, ya el tiempo pasó. Hoy doy gracias por lo que tengo y por lo que hago y pongo todo lo mejor de mí, todo lo que aprendí de mi padre y del acompañarlo en la actividad que hago, en la familia, en la música, en el servicio a la comunidad. Fueron años que fueron marcando y bueno, así fue que mi padre hasta el último tiempo siempre tocaba su bandoneón. Bueno, cuando él se enfermó de cáncer y ya estaba muy débil, le costaba, por supuesto, tocar bien, pero fue hasta lo último su pasión, el bandoneón. Y bueno, yo también hasta el final fui acompañándolo y bueno, ahí, qué sé yo, por ahí te quería mostrar un recuerdo que tiene mi madre. Hoy fui a buscarlo, que es un paño que le había tejido una amiga de él de apellido Rosso, Hilda Rosso, con las iniciales de él, un paño que él se ponía en su rodilla para cuando ejecutaba el bandoneón. Y bueno, esta señora le bordó la verdad que con mucha delicadeza, con sus iniciales, y bueno, que mi madre guarda como recuerdo también. La verdad que son recuerdos muy, muy gratos y personalmente me llenan el corazón, acordarme de él, acordarme de su alegría,
de la diversión, de cómo hacía bailar a la gente. Y bueno, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento a Dios por el Padre, por los padres que me regaló, y de cada uno de ellos aprendí. Y bueno, simplemente dejar también como mensaje para los chicos que sepan valorar a sus padres siempre, ¿no? Porque hacen lo mejor, aún en la ignorancia, en el creer que están haciendo bien y pueden equivocarse, pero siempre tratan de hacer lo mejor por sus hijos. Y bueno, el Negro Toledo es muy recordado por la gente de la colonia y la gente de la comunidad, por todo lo que fue poniendo a lo largo de su vida. Soy Jorge Armando Bruno, nacido en Margarita Belén, hijo de Adelio Bruno y Yolanda Coduti. Toda mi vida estuve en Margarita, trabajando en el campo, que es lo que hicieron mis padres toda la vida, trabajar en la agricultura. Entonces me fui a la escuela 12, hasta 7º grado, que entonces era 6º grado nomás era en esa época. Y después tuve posibilidad de seguir estudiando, pero no me gustó nunca estudiar. Me dediqué al campo, a trabajar en la chacra nomás. ¿Qué producían en la chacra? Algodón, sementera baja, después se incorporó el tabaco. El algodón se fue terminando, empezó el tabaco. Se trabajó varios años con el tabaco. Sí, se vivía bien. Era otra vida en ese entonces. No sé si decirte más fácil o qué. ¿Cuál es el motivo pero era otra vida. Era toda una colonia muy grande, algodón, era donde vos te ibas, era algodonales, Campo Rossi, Costa Iné, Colonia Amadeo, Punta Rieles, era todo algodón por todos lados. Colonia Benítez, por supuesto. Y después se fue terminó el algodón y el tabaco duró, sí, pero no fue lo mismo. Y ahí el campo se fue yendo, toda la juventud se fue yendo. Del campo quedaron los padres nomás, fueron quedando en el campo. La cooperativa, sí, por supuesto, era la vida del pueblo, era la vida acá cooperativa. Ojalá se pudiera recuperar la cooperativa para la gente del campo otra vez. ¿Tuvo oportunidad de relacionarse con la parte de la ganadería? Sí, con eso hasta ahora sigo también todavía, que es lo único que tengo ahora en el campo. Ya hace varios años chacra no se trabaja más. La chacra se dejó porque no era rentable más. Trabajamos en la chacra hasta el año 82 más o menos era. Y ahí con mis hermanos estábamos los cuatro estábamos allá, que ahora quedamos 3 nada más. Y ya el último no era rentable más, entonces pusimos en el año 82 más o menos pusimos la carnicería. Fuimos al pueblo con Pepe, con mi hermano que no está más con nosotros, y pusimos una carnicería. No era de los tiempos de eso del serrucho y ya más moderno. Pero usted tenía conocimiento de carnicería de ese tiempo, de los huesos grandes también estuvo ya. He visto trabajar nomás eso. Yo la carnicería comencé, ya te digo, en el 82. El que tenía conocimiento era Pepe, que más o menos había trabajado ya. Con eso fuimos saliendo, por lo menos tirando para adelante. No digo que fue
salvavidas, pero por lo menos salimos del paso. Es pesado, entonces teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, ir al matadero, a faenar, y de ahí venir y seguir trabajando hasta el mediodía para atender. ¿Y qué pasaba algunas veces cuando había corte de luz? Porque no era la permanencia como estos tiempos. ¿Había corte de luz? Sí, había mucho corte de luz en esa época. En esos años había mucho corte de luz. Había que, muchas veces se fundía carne, porque si no había que carnear lo necesario nomás, lo que se iba a vender nomás, porque si no se fundía. Es una cosa que no la mantenés, si no es con frío. Siempre Margarita nomás, nunca me fui de Margarita a ningún lado. El mejor pueblo del Chaco. Soy Jorge Roberto Morales, tengo 65 años, nací un 31 de diciembre del año 54. Linda noticia para mis padres, ¿no? Siempre hay una, como que soy del año 55, que del 54, porque resulta que nací había sido que el 31 de diciembre después de las 12, así que corresponde al 1 de enero. Pero vos viste cómo era en el tiempo de antes, que los padres decían, bueno, vos naciste el 31 de diciembre y bueno, ese día es mi cumpleaños. Soy hijo de Miguel Morales y Ada Fernández, que ya fallecieron. Mi mamá hace 6 años prácticamente y papá va 2 años y pico. Nos criamos en la chacra acá, a 7 kilómetros acá del pueblo de Margarita. Yo de ahí venía a la escuela en bicicleta. Primero venía con mis hermanos más chicos en una jardinera que era de reparto que tenía papá, reparto de leche. Y bueno, y después seguimos la lechería, por supuesto. Ahí los 4 hermanos más mayores era lo que ordeñábamos, qué sé yo. Y alcanzamos a sacar buenos litros de leche, ¿no? Y de ahí me tocaba a mí venir a la escuela y después hice toda mi escuela que tengo el primer año. O sea, en el año 69 hice el primer año, y me acuerdo que era de noche. Después que terminaba la primaria, a las 6 menos cuarto de la tarde creo que entrábamos nosotros, hasta prácticamente las 10 de la noche. Y bueno, de ahí en bicicleta otra vez volver a mi casa, 7 kilómetros, oscuro, día feo, nublado. Pero bueno, así nomás es el trajín de muchos. Así que no pude seguir estudiando porque lamentablemente éramos unos cuantos hermanos, había que trabajar. Como yo soy el tercero de los 6 hermanos, sé que tenía 3 hermanos más chicos todavía. Y bueno, ellos alcanzaron a estudiar un poco más que nosotros. Y bueno, me acuerdo que en el año 78 a mi papá se le hacía difícil vender unas pocas vacas que tenía. Y le veía a los carniceros acá, que sé yo, le daban plazo a 2 o 3 meses para carnearle su vaca. Entonces nos insinuó a papá, a mí y a mi hermano el Nito, el popular músico. Y bueno, nos dijo, ahí yo compré un terrenito, le voy a ayudar y quiero que pongan ustedes ahí y que atiendan una carnicería. Y bueno, y tal es así que él tenía un rastrojero en ese entonces, modelo 71, yo estoy hablando que empezamos el año 78, más precisamente el 17 de abril del 1978. Y bueno, qué sé yo, tuve buenos momentos, buena venta, tuve mala venta, tuve malos momentos, como en toda vida, ¿no? Y anécdotas, muchas, ¿no? De los caminos feos, te vuelvo un poquito atrás y te cuento, papá nos alquilaba al rastrojero, teníamos que darle 300 pesos por semana, ¿verdad? O sea,
todo, cada cual en su lugar, teníamos que mantener el vehículo. Después, al año y pico por ahí, con mi hermano el Nito, dijimos, bueno, nos separamos en cierta medida, pero seguíamos trabajando bajo el mismo techo. Él con su mercadito empezó a vender mercadería, qué sé yo, pan, bebida. Y yo seguía con la carnicería. Entonces, a mí me tocaba, vamos a decir, los peores trabajos, porque madrugar, por ahí días feos, lluviosos. Y bueno, pero fuimos saliendo adelante. Empecé, como decía papá, con una mano adelante y la otra atrás, pero todo lo poco que tengo, o mucho, no sé cómo algunos quieran llamarlo, todo a pulmón. Y bueno, gracias a Dios sigue mi hijo el mismo rubro, que tal es así que cuando cumplí 40 años de carnicero, hace 2 años, ahí yo ya le había insinuado un tiempo antes que si él quería hacer su local ahí cerca de la casa, y bueno, ahí cambió. O sea, nosotros, nuestro mercadito, nuestra carnicería se llamaba Mercadito del Leomón. Y ya mi hijo le puso otro nombre, ¿no es cierto? Morales Carnicería. Gracias a Dios, por lo menos sigue el apellido Morales. Pues sabes que era duro esos tiempos, porque no había la cantidad de vehículos, camiones que hay hoy, ¿no es cierto? Que hoy todo transportado por camión, no hay. Ahí incluso a veces teníamos que llevar por arreo. Y ya teníamos ciertos personales que eran ya muy duchos para eso, que sabían arrear, sabían tratar al animal. Y bueno, así también por ahí hubo casos que animales que no se querían levantar, se murieron, tuvimos que perder así todas esas cosas. Pero siempre tratábamos lo posible de llevar en camión, ¿no es cierto?, en jaula. Y bueno, lo mismo también para traer, por ejemplo, como el caso que traíamos en el rastrojerito de mi papá, le habíamos hecho un acopladito primero. Y bueno, después con el tiempo ya le hicimos ¿cómo te diría?, para traer la carne colgada. Y ya para nosotros era un avance mucho, tremendo, ¿no? Y bueno, llegó el momento que pude comprar una Dodge 200, un furgón, y también siempre así ya era un avance, hasta que por ahí alcancé a poder hacer una cámara. Yo en mi momento me acuerdo que tenía un auto, no era nuevo, no era usado, pero estaba muy, muy lindo, y bueno, lo cambié directo por una cámara frigorífica. Pero de ahí es como que yo me empecé a agrandar, a trabajar más, a estar mejor con el tema de la carne. Y bueno, después, como te digo, hubo épocas muy difíciles, como también hubo épocas prósperas. Crié mis hijos, mi señora siempre apuntalándome, gracias a Dios, hasta hoy. Inclusive te digo, nosotros vendíamos carne, ni siquiera chorizo, ni milanesa. Después empezamos despacito a ir anexándole esas cosas, y bueno, hasta que hoy en día hacen arrollado, hacen salamina, hacen salchicha, que lo que nos hacen muchas cosas que antes no se hacían, ¿no es cierto? Pero es otra la comodidad para embutir, todo ahora tienen embutidora automática. Nosotros teníamos que darle a la maquinita, ¿viste? Era difícil. Y los mataderos era bastante obsoletos, ¿no es cierto? Lo único que tenían eran las gancheras, nada que ver con frigoríficos de hoy en día que tienen cámara que vos sacabas a las 24 horas la carne fría. Ya nosotros traíamos la carne que se movía todo, ¿no es cierto?, para cortar las costeletas. Eso nos costaba, porque a veces teníamos que marcarle nomás, porque no nos daba para poder cortarle así esa costeleta fina como hoy se puede cortar. Pero fue una lucha linda, ¿no es cierto? Una lucha que hoy en día yo a veces me pongo a pensar cuántas cosas. Y bueno, lo que más nos castigaba por ahí esas semanas, 10 días, 15 días de llovizna, de cosas, el vehículo
a la cuneta. Ya lo último era hasta divertido porque vos ibas con 3, 4 gente como empleados que te ayudaban y bueno, empujamos, por ahí nos reíamos, era a la vez, ya te digo, divertido, pero no sé, bien, qué linda, no sé, en eso entonces yo le digo a mucha gente que hoy veo, por ejemplo, chicos que yo atendía, que hoy son señores, ya padres, hijos, grandes, ya tienen, ¿cómo es? 40 años de carnicero, después se va viendo cierta historia, ¿no? Inclusive hay muchos chicos que me saludan así, señores, hola Morales, y yo me digo que por ahí no lo ubico bien, a veces me pongo a pensar, ese hijo de fulano, y ahí... Te dio muchos amigos el oficio. Sí, exactamente. No solo de acá, sino también venían gente de Resistencia. Éramos un poco teníamos una fama, gracias a Dios, por los buenos chorizos. Y bueno, todo suma, ¿no? Hasta ahora mismo, tratamos siempre de tener la mejor carne. Pero... ¿Quién fue el mentor de la fórmula del chorizo? Porque hoy los embutidos marca Morales es marca reconocida. Y mira, yo me acuerdo del finado Julio Pegoraro me había dado la receta. Y en paz descanse, don Julio. Hincha de Boca, y yo soy hincha de River, así que siempre teníamos algo para discutir. Y así nos llevábamos muy bien. Él me dijo, mira, yo te voy a dar la fórmula. Y gracias a Dios le copié a él lo que él me dijo, le hice caso en su momento y creo que no le erramos. Hasta hoy mismo seguimos prácticamente con esa misma fórmula. Y es un éxito, ¿no? Así que, sí, después me acordé que dijiste el inventor de los chorizos. Y bueno, mi señora dice, yo soy la inventora de las milanesas. Porque ella fue la que primero empezó a hacer milanesa y bueno, después ya todo, gracias a Dios, hoy en día es una comodidad para la gente, ¿no? Porque no es lo mismo ir a buscar la carne, el bife, andar poniendo el pan rallado y todos los condimentos que ya ir y comprarle directamente la milanesa hecha. Así que, bueno, sí, siempre tratamos de atender a la gente, o sea, digo, yo todavía como que me creo carnicero todavía, pero estoy atrás de mi hijo, ¿no es cierto? Él es el que está al frente y yo sigo haciendo el abasto, no me quedo quieto como quien dice, y yo creo que hoy es más fácil, pero también es difícil, ¿no es cierto? Como todo emprendimiento que uno recién haga, no es lo mismo que algo que ya venís haciendo y vos tratás de acomodar, de cada vez perfeccionarte más o lo que sea, ¿no es cierto? Pero querer es poder, dice el refrán, así que siempre hay que procurar, Y una de las cosas que te quería comentar, cuando recién empezamos nosotros la carnicería, yo a muchos le digo que prácticamente había, no sé si había 30 vehículos acá en Margarita Belén y no sé si había 10, 15 motos. Éramos escasos 3.000 habitantes con todas las colonias. Y hoy cómo cambió grande Margarita, cómo a veces decimos, che, otra carnicería más y sin embargo se vende, se trabaja, o sea que quiere decir que hay gente que estamos, no sé cuánta cantidad de habitantes somos en este momento, pero tipo que quizás más de 15.000 personas. Cómo cambió y de cantidad de vehículos y motos que hay hoy es fenomenal, ¿no es cierto? Gracias a Dios la tecnología avanzó, igual que el tema de los teléfonos. En esa época que yo empecé había 20 teléfonos fijos y además hablaron, y de los cuales a lo mejor andaban 15 y era toda una historia para hacer una llamada de resistencia o a un sanatorio, lo que sea, ¿no? Algún ganadero que yo tenía que a veces, y bueno, pero ya te digo, se avanzó mucho en tecnología.
como así también la tecnología de la carne, la batea, la cámara, como te digo que cuando yo empecé era una heladera de 3 puertas que conseguimos allá en Selva, Río de Oro, usada, un tal Ortigosa. Me acuerdo de una heladerita hermosa, como lucía, parece que era lo mejor que teníamos en la carnicería. Era nuestra pata ancha, vamos a decir. Me acuerdo una vez entre la uña y la yema de los dedos con la sierra. Y me quedó ese, viste, que cuesta mucho, no es como un corte de cuchillo. Corte de cuchillo, cortecito así, sí, tuve también varios, ¿no? Que ya ni me acuerdo y gracias a Dios tengo, parece que buena circulación de sangre, no sé, pero nunca me costó mucho que se me cure eso. No así el caso de la sierra que te decía yo, porque es como que te corta serrucho prácticamente, ¿no es cierto? Principalmente agradezco a Dios de que mediante la carnicería, mediante la carne que siempre dimos, yo pude criar a mis hijos, progresar en cierta medida y bueno, que es todo para mí, ¿no es cierto? La carne, yo no digo que soy el mejor carnicero ni el que más entiendo, pero trato de entender, de ir aprendiendo siempre, a pesar de los años que tengo, yo siempre digo que no se aprende todo, siempre a uno le queda algo por aprender.